Buenas noches, sean todos nuevamente bienvenidos a Madres en el Corazón de la Batalla. Les saluda María Ángela Retamoso. Me dirijo nuevamente a ustedes para seguir insistiendo en la importancia, en la necesidad de poner sentido de urgencia en la defensa de nuestros hijos. Y hoy día vamos a tratar un tema muy importante y que es necesario que nos demos cuenta de lo que está pasando acá. Miren, veamos que la familia, que siempre a lo largo de la historia ha sido considerada como el núcleo básico de la sociedad, como el fundamento principal para el crecimiento de la humanidad, pues desde hace más o menos un siglo ha empezado a recibir una serie de ataques y de ataques muy graves. O sea, ha pasado de ser el núcleo básico de la sociedad a ser el núcleo básico de los ataques. Si no, veamos cómo es que ahora todos los gobiernos, los estados, favorecen las políticas de divorcio. Y este es el principal ataque, porque después de un divorcio, pues ya no hay familia, todo es destrucción. Y vamos a ver también, seamos conscientes que desde hace 100 años, un siglo o un poco más quizá, ya se facilitó las posibilidades para lo que era el aborto, se promovió lo que era el feminismo radical, se promovió también la educación sexual integral, el ataque a la familia por muchísimos frentes. También quiero aprovechar en este momento para invitarles a revisar los episodios anteriores de este canal, Madres en el Corazón de la Batalla, porque hemos hecho varios capítulos donde se ve independientemente y también en conjunto cuáles son todos estos ataques y también algunas soluciones, algunas pautas para poder ir defendiendo a nuestros hijos. Retomando nuestro tema principal del día de hoy, veamos que anteriormente era la familia quien tenía poder sobre el individuo, sobre la persona. Me refiero a que era únicamente de la familia donde recibía toda su cultura, la forma de vivir, la forma de actuar, el ejemplo. Viendo a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, el niño, la persona se iba formando y después de adulto vivía de esa manera de cómo había recibido de sus padres, de su entorno familiar más pequeño. ¿Y qué pasó? Que el Estado fue quitando, cortando muchas funciones de la familia, pero principalmente la función educativa. Tal es así que los padres estamos en peligro ahora de no ser los primeros educadores de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el Estado está absorbiendo del todo esa función educativa. Recordemos que hasta los años 1970, 1980, la educación empezaba en los niños a los 6 años, recién se iba al jardín, al primer grado. Pero ahora no, muy tiernitos, ¿no? Desde los 3 años ya empieza la educación regular. O sea, el niño está obligado a ir a inicial de 3 años y ahí continuar. Y también incluso antes, ¿no? Ya dejan a los niños en las guarderías, en los guaguaguasis. Entonces, desde muy temprano se está atacando, se está cortando la relación de los padres con los hijos. Se está arrebatando la función educativa que tiene la familia. Por otro lado, también en las escuelas, los conocimientos estaban basados en transmitir información para que la persona se forme en diferentes áreas, ¿no? Tanto en el arte, en las matemáticas, en la geografía, en la educación cívica, en la historia, y los contenidos no eran ideologizados como son ahora. Tenemos un grave problema en la educación porque se han quitado materias que son muy importantes, como por ejemplo la filosofía, la psicología, la historia. Han hecho ahora toda una sola cosa amalgamada que no se entiende bien, cuando antes teníamos separado la historia universal, la historia del Perú. Ahora todo es un conjunto en el cual solamente hablan de los derechos, de los derechos, de los derechos de los niños, y que está mal. Posteriormente les prometo que también vamos a ver este tema. Pero ¿a qué voy? Que principalmente se daba conocimientos a los niños en el colegio,
pero toda la parte formativa fundamental estaba a cargo de la familia. Pero ahora, ¿qué pasa? Cortan la función educativa de la familia y lo que reciben en los colegios es un contenido ideologizado. Entonces están atacando seriamente la formación de los niños. Entonces, por un lado, los niños recibiendo contenidos ideologizados en el colegio. Y por otro lado, ¿qué está pasando? Que los padres ahora tienen jornadas laborales muy largas, muy largas. Me estoy refiriendo a personas que trabajan algunas de lunes a domingo y con jornadas que entran a las 9 de la mañana y salen a las 6 de la tarde. Dejan a los niños durmiendo y los encuentran también durmiendo. Los padres, en el afán de tener mayores recursos económicos, trabajan demasiado, trabajan en jornadas extenuantes y que los apartan totalmente de la familia. Y por otro lado, las madres, también las madres buscamos mayores ingresos, buscamos apoyar en casa, pero ¿qué es lo que está pasando, no? En la búsqueda de tener hijos con más recursos, tener más, mejor dicho, tener más recursos para los hijos, lo que estamos logrando no son hijos felices, sino más bien hijos infelices. Y yo lo he dicho en otras oportunidades y lo repito, aunque suene machista, aunque suene retrógrada, es la verdad. Las madres debemos permanecer en casa el mayor tiempo posible. Lo repito, las madres debemos permanecer en casa el mayor tiempo posible, porque nuestros hijos nos necesitan, no van a estar mejor con nadie si no es con nosotras mismas. Y de verdad que yo les invito de corazón, ¿no? A que hagamos un cálculo lo más exacto posible de cuánto es el dinero que percibimos trabajando fuera de casa versus todos los gastos que se tienen que hacer para hacer ese trabajo. O sea, me refiero que cuando tú trabajas fuera de casa, pues gastas en movilidad o gastas en combustible, gastas en comer afuera, gastas todo el tiempo en los traslados y en una ciudad tan caótica como la nuestra, como Lima, pues trasladarse de un lugar a otro es horrible, pierdes a veces hasta 2, 3 horas solamente en transportarte. Y ese tiempo también vale, también tienes que sumarlo. Entonces, ¿a qué voy? Que si, por ejemplo, vas a percibir un sueldo de 2,000, pero vas a gastar 1,800 en poder mantener ese trabajo, o sea, por 200 soles no creo que valga la pena que tú estés dejando a tus hijos y sacrificándote tanto. Ojo, no estoy en contra del trabajo. Yo siempre he trabajado y lo sigo haciendo, pero siempre he buscado el part-time. Yo siempre decía, no, Señor, ayúdame a buscar un trabajo de 9 a 1. Y yo siempre he buscado trabajar de 9 de la mañana a 1 de la tarde y punto. Sea como sea, yo tenía que estar en mi casa a la 1:30, 2 de la tarde máximo, porque a esa hora llegaban ya mis hijos del colegio. ¿Ya? Y ya con la gracia de Dios también a lo largo de los años ya he podido dedicarme a la consultoría independiente y de esa forma he procurado siempre estar cerca de mis hijos. Y eso sí lo podemos lograr. Las mujeres somos súper, súper, súper inteligentes y cada una tenemos un don, una gracia, una profesión a la cual podemos explotar en pro de nuestra familia. Eso de hacer los emprendimientos, inventarte un negocio, inventarte un servicio que tú puedas vender desde tu casa, lo puedes hacer y vas a ganar el doble, el triple. No te vas a desgastar tanto para otros y tú misma puedes ser tu propia jefa y jefa tanto de tu trabajo como de tu vida y de tus hijos, de tu casa, porque es ahí donde realmente te necesitan. Y solamente así como una cosa chiquita quiero mencionar que no es que te vas a sentir frustrada. Las mamás somos muy felices y nos sentimos plenamente realizadas cuando ejercemos nuestra función de madres. Es ahí donde está nuestra verdadera felicidad. Tengamos también en cuenta que cuando permanecemos en jornadas laborales completas, en esas que trabajas de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes o incluso hasta los sábados,
y ves a tus hijos un ratito en la mañana, un ratito en la noche y los domingos estás muerta, tienes que organizar tantas cosas para la semana siguiente que no lo disfrutas tampoco porque te sientes abrumada con todo lo que tienes que preparar para la siguiente semana, que se te pasa el domingo así como uff, sin ningún descanso, ¿no? Entonces, estar fuera de casa también nos hace unas madres distantes, unas madres ausentes. En anteriores oportunidades les he dicho y lo vuelvo a repetir, eso de la calidad de tiempo no existe, es una falacia. El tiempo es tiempo, porque no podemos decir es que yo le doy calidad de tiempo, estoy hora y media al día con mis hijos y que esa hora y media es espectacular y ya. No es así, porque en esa hora y media tú no alcanzas a conocer a tu hijo. Tú no estás presente en su frustración, en su pena, en su miedo, en su alegría, en su berrinche. La cosa es estar en el tiempo. La calidad de tiempo no existe. El tiempo es el tiempo verdadero, real, en horas que estás con él, tanto en las buenas como en las malas situaciones. Bueno, estamos hablando de que el Estado nos quiere quitar a la familia la función de la educación de nuestros hijos. Entonces, el Estado, los gobiernos nos quieren quitar esa función a los padres. Eso es una cosa, pero otra cosa es que nosotros la soltemos, la pongamos en bandeja, ¿no? O sea, querramos entregar a los hijos para que el Ministerio de Educación, el colegio, los maestros se hagan cargo porque nosotros no tenemos tiempo. Eso es el camino fácil y eso es lo que está mal, 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 re mal, porque los padres somos los primeros educadores por ley natural de nuestros hijos. Porque yo he escuchado muchos papás, ¿no? Dicen, ay, no, es que yo lo envío a mi hijo al colegio católico, al colegio evangélico, al colegio de curas, de monjas, para que ahí le enseñen valores. Eso no sirve de nada. Los valores no existen. Tú tienes que enseñarle a tu casa, en tu casa, a tus hijos, tienes que enseñarle las virtudes. En el colegio él aprenderá matemática, comunicación, ciencia, geografía, y tienes que exigirle que lo aprenda bien. Pero lo otro, su formación como persona, la tiene que recibir en la casa y la tiene que recibir de ti. Entonces, al punto que quiero llegar es el siguiente, ¿no? Que por un lado está el Estado con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer. En otros países ahí está el Ministerio de la Inclusión, de la Diversidad, un montón de tonterías. ¿Ya? Está el Estado que tiene una agenda muy bien armada, muy bien planificada, que viene desde la ONU, la OPS, y que está muy bien financiada con dinero que lamentablemente sale de nuestros bolsillos con los impuestos que pagamos, pero ellos tienen todo el andamiaje, tienen toda la infraestructura para poder actuar contra nuestros hijos. Bueno, entonces al punto principal que quiero llegar es que tenemos los estados, los gobiernos que siguen directivas de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, con estrategias, con toda una infraestructura, con todo un planteamiento, un plan muy bien armado para poder atacar a la familia, para poder quitarnos a nosotros, a los padres, como principales educadores de nuestros hijos, y que siguen, que obedecen las directivas de estas instituciones que son absolutamente pro Agenda 2030, que van en contra de nosotros, que van en contra de la familia, en contra de la sociedad, en contra de nuestros hijos. Eso está por un lado. Y por el otro lado estamos nosotros, las familias, personas comunes y corrientes que queremos educar bien a nuestros hijos, que queremos formarlos, que queremos que sean personas de bien. Esa es la batalla, ¿no? O sea, los gobiernos, las instituciones grandes que quieren atacar a la familia y nuestra familia. Entonces, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta nosotros, eso es lo que te tienes que dar cuenta tú. Tienes que ver que quieren destruir tu familia, que quieren destruir a tus hijos. Y al destruir a tus hijos están destruyendo las generaciones futuras. Entonces, se trata de que pongamos eso en peso
y que veamos lo que podemos hacer. Y después de que nos demos cuenta, de que abramos los ojos, pasemos de la preocupación a la ocupación. Porque ¿cómo es la palabra? Preocuparse. O sea que estás pensando, estás calentando motores, estás pensando las estrategias en las cuales te vas a ocupar para poder enfrentar un problema. Porque no se trata solamente de quedarnos en la preocupación, preocupación, preocupación. Hay que pasar de la preocupación a la ocupación. Esto de pasar de la preocupación a la ocupación implica cosas importantes, pequeñitas y también grandes, ¿no? Estoy hablando de cosas pequeñitas como por ejemplo hacer un esfuerzo más en la noche cuando ya estamos muy cansados y poder acercarnos a nuestros hijos, a su cama, poderles leer un cuento, a estar un ratito más con ellos, a conversarles, a tener un poquito más de paciencia y escuchar cuando vienen a contarnos por enésima vez cómo es su película o lo que vio, tener paciencia y escucharles, ¿no? O sea, esos pequeños detallitos que hacen que nuestros hijos se fortalezcan, se sientan seguros, se sientan amados en su hogar. Quería contarles una anécdota que me sucedió hace pocos días porque una amiga me llama y me dice si me había dado cuenta, si me había fijado en el libro que había puesto el Ministerio de Educación en el plan lector del segundo y secundaria. Y yo tengo un hijo en segundo y secundaria, ¿no? Y para determinado mes les habían encargado la obra, me llaman, me dicen Sara Tomate. Y yo le compré el libro, yo se lo entregué y no lo revisé, no lo revisé. ¿Y qué pasaba? Que este libro se trata de, en, en pocas palabras, está dirigido a alterar la tranquilidad emocional de los niños, de los muchachos de 14 años, alborotarles las hormonas, porque hablaba explícitamente de los senos y del deseo de un chico por besar a una chica. Entonces todos sabemos que esas son cosas que viven los adolescentes, ¿no? Pero si tú se las das en un libro para que lo lea, ¿qué estás haciendo? Estás incentivando pues que el pobre muchacho se turbe. Y me dio muchísima cólera por el Ministerio de Educación, me dio muchísima cólera por mí, por no haber detectado esa cosa a tiempo y darme cuenta tarde, ¿no? Porque cuando ya fui a hablar conmigo, me contó cómo le habían dejado la tarea, todo lo demás, bueno, pues ya conversé un rato con él y punto, ¿no? Pero entonces, en base a mi cólera, yo dije, ay, hay que hacer un comité para que el próximo año estar ahí presentes los papás y que ya no pongan a poder, vuelvan a poner libros que no sean buenos, ¿no? Y conversando con mi esposo me dice, pero es que a veces esas cosas no valen tanto la pena como poder actuar directamente en nuestra casa, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hemos dicho hace unos instantes que toda esta estructura gigante para atacar a la familia, también financiada con plata de nuestros impuestos, pues nosotros somos una hormiga, ¿no? Contra un elefante. Entonces, ¿qué le va a hacer la hormiga al elefante? Por más que le grite, que le grite, que le grite, el elefante ni cuenta se va a dar, ¿no? Puede ser que en algún determinado momento, no sé, la hormiga consiga un súper parlante y le grite al elefante y el elefante se asuste, ¿no? Pero todavía no estamos en ese momento. Lo que tenemos a la mano son pequeñas acciones que podemos hacer en nuestra casa, en nuestro hogar como por ejemplo cuando le preguntaban a Santa Teresa de Calcuta, pero madre, ¿qué podemos hacer para cambiar el mundo? Y la Madre Teresa de Calcuta les decía, vayan a su casa y amen a su familia. Vayan a su casa y amen a su familia. Y eso es lo que podemos hacer nosotros, poner pequeñas acciones en nuestra casa que puedan hacer que haya un reflejo, una resonancia, que redunden en acciones grandes, de repente no en ese momento, pero sí en el futuro, cuando veamos que nuestros hijos están formados como personas de bien. Porque ese es el problema. El problema es nuestra casa.
El problema es que no estamos haciendo lo suficiente en nuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el problema es nuestra casa? El problema es nuestra casa porque estamos dentro de nuestro hogar y lo hemos convertido en un hotel, porque todos llegan, comen, se mudan de ropa, duermen y se van. Comen, duermen, se cambian de ropa y se van. Todos los días lo mismo, pero no hay una convivencia, no hay un hogar, ¿no? Sino hay un hotel, porque el hotel pasa eso que les acabo de decir, pero en un hogar pues hay una convivencia, hay una conversación, hay una palabra de ánimo, hay un chiste, hay una pelea. Ese es un hogar. El problema es nuestra casa cuando estamos todos los miembros de la familia sumergidos en nuestro celular. Estamos juntos, sentados en la sala, pero cada uno en su celular, viendo el Facebook, el Instagram, el TikTok, un montón de tonterías ahí, ¿no? Terminamos con calambre en el dedo índice, tanto estar pasa y pasa y pasa y pasa. Todos juntos, pero cada uno en su propio universo mirando la tontería del celular. El problema también es nuestra casa cuando permitimos que los niños tengan celular. No puede ser posible, no está bien que un niño de 7, 8 años tenga celular. ¿Para qué lo tiene? No lo necesita. Son sus padres los que responden por ese niño, los que están encargados de ver su seguridad de cuando va al colegio, cuando regresa del colegio, cuando va a visitar a un amigo, cuando va a una fiesta infantil. Son sus padres los que responden por él, los que tienen que estar todo el tiempo con él. El niño no tiene por qué tener el celular, no lo necesita. Y si piensas que el niño es muy pequeño para que ande solo en la calle, para mandarlo solo en un taxi, menos para hacerlo tomar un bus, hacer un viaje interprovincial como un niño pequeño, no permites que pase eso. ¿Cómo es posible que le des un celular y que lo expongas a la pornografía? Todos los niños que utilizan pantallas están expuestos a la pornografía, pero si está viendo la computadora en el escritorio, pues está en un lugar público, todos lo ven, pero si tiene el celular con el cual puede entrar a su cuarto y dormir y ver solo el celular, podrán decir muchos, no, es que yo le pongo el filtro, el control familiar y todo lo demás. Está bien, le puedes poner todo, pero la pornografía salta todo eso y le va a robar la inocencia a tu hijo. El problema es nuestra casa también cuando desayunamos, almorzamos, cenamos y tomamos el lonche con el televisor prendido. Estamos todos alrededor de la mesa, pero ahí está el televisor, está la novela, están estos juegos de concursos, de competencias, donde salen chicas semidesnudas, donde todo lo que hablan es un chisme, que fulano se besó con la sultana, que se fue, que vino, todo un chisme. Y para colmo de males, también hay un televisor en cada dormitorio. Ese es nuestro problema. Ese es el problema de nuestra casa. Ahí el problema está en nuestra casa. El problema también está en nuestra casa cuando los padres tomamos el camino fácil y no queremos llamar la atención a nuestros hijos. Hay algún problema, llega alguna anotación del colegio, los vemos tristes, los vemos llorando, pero no, si le pregunto, va a ser más problema, ¿qué me irá a decir? No, no, mejor así nomás ya que se le pase. No podemos tomar el camino fácil. Los padres somos los que tenemos que enfrentar, ir de frente al toro por las astas, ¿no? Hijo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? ¿Cuál es el problema? ¿Que el enamorado o que la tarea o que lo jalaron en un curso? ¿Cuál es su problema? Tú tienes que entrar ahí al toro por las astas con mucho tino, con mucha astucia, con mucha tenacidad, ¿no? Para esperar el mejor momento, ver cuál es la forma en que lo tienes que preguntar, pero no puedes dejar pasar desapercibido un problema que tú ves en tu hijo. No puedes tomar el camino fácil, tienes que tomar el camino difícil y tienes que enfrentarte a tus hijos. Tomar el camino fácil también por parte de los padres es cuando
aparte de que no te quieres enterar mucho de lo que les pasa a tus hijos, tampoco te quieres enterar de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Porque es muy importante que los padres estemos informados y que podamos discutir, que podamos hacer debate con los hijos en la mesa, que podamos conversar y hacer una sobremesa larga. Los domingos es muy importante, ¿no? Conversar y hacer la sobremesa larga, lo más larga que se pueda y conversar todos de todo, ¿no? Y también ahí entrará conversar un rato de política. Es muy importante conversar con nuestros hijos de política, porque pensamos, no, la política es algo sucio, es una cuestión de corruptos, la política no, uff, y está mal, porque la política no es eso, la política es que todos podamos participar en lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Porque si no participamos, si no sabemos qué leyes se están discutiendo en el Congreso, si no sabemos qué proyectos de ley están saliendo que puedan atentar contra la integridad de nuestros hijos, contra la familia, contra nuestro trabajo, si no lo sabemos, entonces vamos a ser parte del electorado, ¿no? Hay un periodista peruano que sacó ese término, electorado. No somos el electorado que eligen los votantes, sino somos el electorado, porque taradamente vamos a votar, nos convertimos en una masa que vamos a entregar nuestro voto a otras personas que después nos van a seguir y nos van a dirigir por donde nosotros no queremos. Y como nosotros no nos informamos, como nosotros no queremos saber nada de política, como nosotros no queremos discutir eso con nuestros hijos, nos va a ir mal, nos va a ir mal. Después hablamos mal del gobierno, de los presidentes, de los ministros, pero si nosotros no queremos informarnos para votar, si nosotros no queremos participar en la política, tenemos que ir cambiando ese chip, porque yo también lo tenía. Tenemos que ir cambiando ese chip y ver que es muy importante discutir con nuestros hijos, enseñarles a que es bueno que participen en política. Nos quejamos y nos quejamos de los políticos malos, corruptos, pues entonces nosotros mismos hay que empezar a hacer política. Si uno de nuestros hijos tiene interés de ir por ese ramo de la política, pues apoyarle, porque confiamos en que nuestros hijos son personas de bien, que los hemos formado para el bien. Pero todas esas ideas, todos esos debates tienen que ser en el seno familiar, en nuestra casa, en nuestra mesa, en el momento que nos sentamos y podemos todos compartir un rato familiar, no solamente para reírnos y contar anécdotas y estar riéndonos, no, sino también para hablar de las cosas serias. Y eso enriquecerá muchísimo, muchísimo a nuestros hijos. Pero les repito una vez más, implica de nuestra parte, primero, concientización de lo que está pasando y segundo, preparación. Hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Tenemos que conversar con nuestros hijos, pero claro, ya hijito, ven, siéntate acá conmigo, vamos a conversar, pero ¿de qué? Ese es el detalle, tenemos que nosotros prepararnos. Ahora material abunda. Hay tanto videos, libros, audiolibros y siempre con discernimiento, ¿no? No vamos a coger cualquier cosa. Primero, antes de darlo a nuestros hijos, nosotros tenemos que prepararnos, leer, estar al tanto de lo que pasa para que nuestros hijos también vean en nosotros un buen ejemplo a seguir, ¿no? O sea, que los niños recuerden, que tu hijo recuerde mi papá, mi mamá leía, mi papá, mi mamá se preocupaba por estar al tanto de lo que pasaba y siempre nos conversaba, siempre nos hablaba. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, ya que nos hemos dado cuenta de que el problema es nuestra casa, pues tenemos que empezar a atacar eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que ese problema que está en nuestra casa, que por lo tanto está en nuestras manos, nosotros lo podamos atacar, nosotros podamos idear una estrategia que nos permita atacarlo y pasar de la preocupación a la ocupación? Entonces, ¿amamos a nuestros hijos? Por supuesto que sí. ¿Queremos defenderlos? Por supuesto que sí. Entonces, manos a la obra. En los siguientes episodios vamos a estar viendo eso, cómo pasar de la preocupación y la ocupación y qué hacer para poder proteger a nuestros hijos y así poder
seguir poniendo sentido de urgencia en la defensa de nuestros hijos. Muchas gracias por escuchar.